Te voy a decir exactamente cuando empezó todo a oler raro, un martes por la tarde, a eso de las 7:30, en el parking del Carrefour de Campanar. No es broma. Estaba lloviznando, el tipo de lluvia que no moja pero jode igual, y yo acababa de salir con 2 bolsas de basura reciclada en cada mano porque Laura, mi mujer, llevaba semanas insistiendo con el rollo del reciclaje porque estamos matando el planeta. Yo soy Rubén, 41 años, administrativo en una empresa de transporte que no mencionaré porque todavía trabajo ahí y tampoco quiero meterme en líos. Vivo en Valencia desde que nací, y salvo por un Erasmus que hice en Cracovia hace 1000 años, nunca me he movido demasiado. Tampoco me ha hecho falta. Tenía trabajo, casa propia, una mujer a la que creía conocer, hasta ese martes. El coche estaba donde lo había dejado, en la parte de atrás, cerca de la zona donde siempre aparcan los que trabajan en el centro comercial. Y justo al llegar, veo algo que me deja seco, una chaqueta colgada en el asiento del copiloto. Pero no una chaqueta cualquiera. Era de hombre. Negra. Cuero. Carísima. De esas que Laura siempre ha dicho que parecen de macarra. Y no era mía. Lo primero que pensé fue que me había equivocado de coche. Literal, me acerqué al cristal para ver la matrícula. Pero no, era el mío. Mi coche. Mi funda de gafas en el salpicadero, mi ambientador de limón, apestoso, pero efectivo, todo. Y esa chaqueta de hombre, colgada ahí como si fuera lo más normal del mundo. ¿Sabes esa sensación cuando algo no cuadra y tu cerebro se niega a procesarlo del todo? Pues eso. Me quedé un rato mirando como un tonto. No había nadie dentro. Abrí, dejé las bolsas, y toqué la chaqueta. Estaba fría. Recién colgada, seguramente. Olía a colonia fuerte, de esas que usan los tíos que llevan barba cuidada y zapatos con puntera cuadrada. En el bolsillo encontré una entrada de cine. Cine Lis. Día anterior. 2 personas. Fila 5. No me monté ninguna película. Aún no. Pensé que quizá alguien se la dejó, que a lo mejor Laura llevó a alguien. ¿Pero a quién? ¿Y por qué esa chaqueta seguía ahí al día siguiente? En ese momento, algo se me revolvió por dentro, como cuando tienes la certeza de que algo está mal, pero aún no sabes qué. Cerré el coche y conduje a casa con la radio apagada. Esa noche no dije nada. 2 días después, volvimos a usar el coche para ir a cenar a casa de sus padres, y la chaqueta ya no estaba. Desaparecida. No mencioné nada. Me callé como un cobarde. Pero ese fue el primer agujero. Pequeño, casi invisible, pero ya estaba allí. Y una vez lo ves, no puedes dejar de mirar. A la semana siguiente, lo raro se volvió rutina. Cambios de humor. Excusas flojas. Risas cuando salía sola con sus amigas, pero un muro de silencio en casa. Y lo peor no era eso. Era mi reacción. Porque en lugar de preguntarle directamente, empecé a espiarla. A observarla. Como un desconocido que intenta entender al amor de su vida. Yo no buscaba una infidelidad. De verdad. No quería encontrar nada. Quería comprobar que estaba equivocado, que mi cabeza me estaba jugando una mala pasada. Pero no era así. Algo pasaba. Y lo peor estaba por venir. Una tarde, me hice el dormido en el sofá mientras ella hablaba por teléfono en la cocina. No era una conversación comprometida, pero el tono, ese tono de voz que yo ya no escuchaba desde hacía meses, sí que lo reconocí. Era como si hablara con alguien que la tenía ilusionada. Alegre. Cómoda. Alguien que no era yo. ¿Sabes qué se siente al oír a tu mujer reír como cuando te conoció, pero sin ti? Es como asistir a tu propio funeral con una copa en la mano. Ahí fue cuando cambié de estrategia.
Ya no quería confirmaciones. Quería entender cómo habíamos llegado hasta aquí. Porque esto no era solo un desliz. No era una aventura rápida, ni un polvo de oficina. Esto llevaba tiempo gestándose. Y lo peor es que yo había sido cómplice. Ciego. Complaciente. Idiota. Al día siguiente, cuando ella se duchaba, bajé al trastero. Buscaba una maldita caja con fotos viejas. Quería ver nuestras caras de hace 10 años, cuando todo parecía fácil. Cuando viajar a Altea era suficiente para sentirnos vivos. Y entre esas cajas, encontré otra cosa. Una bolsa con ropa de hombre. Unas zapatillas deportivas que no eran mías. Una camiseta del Atlético de Madrid. Y un cepillo de dientes. No en el coche. No en su bolso. En el trastero de casa. Ahí, amigo, me di cuenta de algo importante: cuando una mujer es infiel, no siempre lo es fuera. A veces el otro ha estado más cerca de lo que crees. Tan cerca que hasta ha cagado en tu baño. Y lo peor es que todavía no sabía su nombre. A los 2 días exactos de haber encontrado la ropa de hombre en el trastero, decidí que ya era suficiente de mirar desde lejos. No iba a confrontarla sin saber exactamente qué estaba ocurriendo. Tampoco tenía ganas de ser el tipo que se monta la película entera en su cabeza solo para luego enterarse de que había alguna explicación estúpida y lógica detrás. Ya me conocía. Yo soy de esos que se aguantan, que postergan el conflicto, que prefieren dormir mal una semana antes que preguntar directamente algo que no quieren oír. Pero esta vez era diferente. Había algo tangible, algo real. Esa camiseta del Atleti, por ejemplo. Ni Laura ni yo seguimos el fútbol. De hecho, siempre le dio exactamente igual. Una vez su primo, el pesado ese de Madrid, intentó convencerla para que se hiciera del equipo, y ella misma le soltó que prefería ver curling que tragarse 90 minutos de tipos corriendo detrás de un balón. Así que esa camiseta no tenía sentido. Las zapatillas tampoco. Eran de un número más pequeño que el mío, con suelas marcadas por uso reciente, no parecía algo que se hubiera olvidado ahí hace meses. Eran de alguien que venía seguido, que bajaba ahí y que tenía la confianza suficiente como para guardar su ropa sin preocuparse. Y el cepillo de dientes. Eso fue lo que me dejó frío. Porque eso no era un descuido ni una señal borrosa. Era una marca. Alguien se sentía cómodo en mi casa. Como si yo ya no viviera ahí. No soy detective ni nada parecido, pero en ese momento me volví uno. Comencé a observar cosas que antes no veía. La forma en que ella se arreglaba, cómo elegía la ropa para salir, el maquillaje innecesario para tomar un café con amigas. También empecé a controlar los horarios, sin obsesionarme demasiado, pero con atención. Y una noche en particular, lo supe todo. Fue un viernes. Ella me dijo que tenía cena con el grupo de trabajo del centro médico, una despedida de una compañera que se iba a trabajar a un hospital en Albacete. No me extrañó, porque ya lo había mencionado días antes, pero ese viernes me fijé en los detalles. Salió de casa a las 8 menos cuarto, con un vestido que solo se ponía para eventos importantes, y olía al perfume que solía usar cuando salíamos de viaje los dos. No era el que usaba para ir a trabajar o para las reuniones casuales. Era el caro, el de los momentos especiales. Y no llevó coche. Dijo que una compañera pasaba a buscarla. A eso de las 9, cogí mis llaves, bajé al coche y conduje hasta una esquina cerca del centro donde supuestamente iban a cenar. Aparqué y me senté a esperar. No tenía plan definido, ni idea de lo que esperaba encontrar. Estaba nervioso. Pasó una hora. Luego otra. Ninguna señal de ella, ni del grupo de sus compañeras. El restaurante estaba lleno, vi entrar y salir a mucha gente, pero a Laura no la vi.
A las 11:20 decidí que ya estaba bien. Me fui de vuelta a casa. Aparqué como siempre, subí, y me preparé algo de cenar. Me senté en la cocina con una cerveza y me dije a mí mismo que tenía que asumirlo, no estaba con sus compañeras. No tenía ningún plan inocente esa noche. Estaba con alguien, y ese alguien no era yo. A las 12:15, la puerta se abrió con ese sonido que hace solo cuando alguien la cierra con cuidado. Entró descalza, con los tacones en la mano. Se sobresaltó al verme en la cocina. ¿Qué haces despierto?, preguntó como si la sorprendiera que alguien viva en su propia casa. No tenía sueño, respondí, sin quitarle los ojos de encima. Se acercó a dejar el bolso y la chaqueta. Evitaba mirarme. Su forma de moverse era rara, no suelta, no natural, como si estuviera actuando, como si se esforzara en parecer normal. ¿Qué tal la cena?, le pregunté, dando un trago largo a la cerveza. Bien. Muy bien. Mucho jaleo, pero bien. ¿Fuisteis al restaurante de la plaza? No. Cambiamos a última hora. Fuimos a uno nuevo que abrió por Ruzafa. Más tranquilo. Y fuiste con Bea, ¿verdad? Sí, claro. Pasó a buscarme. ¿Por? No respondí. Solo asentí con la cabeza. No dije nada más esa noche. Pero a la mañana siguiente, cuando se fue a trabajar, cogí mi chaqueta y me fui directo a casa de Bea. Nunca nos habíamos llevado del todo bien, pero en ese momento me daba igual. Cuando abrió la puerta, me miró con cara de susto, como si ya supiera que venía por algo feo. No te voy a hacer perder tiempo, le dije. Solo quiero saber una cosa. ¿Estuviste ayer con Laura? Se quedó callada. No dijo ni sí ni no. La miré a los ojos. Se notaba que estaba incómoda. Bajó la mirada. No supo mentir. Bea, no te estoy pidiendo detalles. Solo quiero saber si me está mintiendo. No sé qué decirte, Rubén, respondió al fin. No me metas en esto, por favor. Entonces ya está, le dije. No hace falta que digas más. Me di la vuelta y me fui. No había dudas ya. Todo encajaba. La ropa en el trastero. Las noches raras. Las salidas que no cuadraban. Las respuestas inconsistentes. Y ahora la confirmación silenciosa de Bea. Laura me estaba engañando. Y lo hacía desde casa. Con alguien que conocía bien el lugar. Alguien que incluso bajaba al trastero. Tenía que ser alguien cercano. Un vecino, quizá. O alguien que trabajara con ella. Alguien que no necesitaba esconderse demasiado, porque ella le abría la puerta. Ese mismo día empecé a revisar todo. Correos. Cuentas bancarias. Las llaves de repuesto que solíamos tener guardadas. Faltaba un juego. No estaba donde siempre. Tampoco en el cajón de su mesilla. Revisé el historial del ordenador. Nada. Estaba limpia. Demasiado limpia. Y ahí se me encendió la alarma. Laura no era de borrar cosas. Nunca lo había sido. Ni de ordenar tanto su espacio digital. Pero todo lo suyo parecía recién formateado. Como si alguien hubiese pasado a borrar huellas. Y entonces, justo cuando estaba a punto de tirar la toalla, me acordé del buzón. El físico, el de verdad, ese que ya nadie usa salvo para publicidad. Bajé, lo abrí, y entre facturas inútiles, encontré una hoja doblada a la mitad. Era un papel cualquiera, sin sobre, escrito con bolígrafo. Solo decía una dirección y una hora, calle Dr. Zamenhof, número 23, 18:30. Era sábado. Faltaban 3 horas. No dudé. Comí cualquier cosa, me duché,
Me vestí y conduje hasta esa calle sin saber qué encontraría allí. Aparqué a una manzana y caminé el resto. El edificio era viejo, sin portero ni timbre eléctrico. Me senté en un banco enfrente y esperé. Y a las 18:26 la vi llegar. Con el mismo vestido que usó aquel viernes. Pelo suelto. Cara sonriente. Tocó el timbre con seguridad. Alguien abrió desde arriba. Entró. Sin mirar atrás. Yo me quedé ahí, con el estómago apretado, sabiendo que esa puerta se había abierto muchas veces antes. Y que yo, el marido legal, era el único que no la había cruzado. Esperé fuera casi una hora. No porque tuviera paciencia, sino porque no sabía qué hacer con el cuerpo. Me levantaba, me sentaba, caminaba 2 pasos y volvía al banco. Miraba el portal como si fuera a hablarme. A las 7:22 se abrió la puerta y salió ella. No venía sola. El tipo era más alto que yo, fuerte, unos 30 y tantos, barba recortada, ropa cara pero sin exagerar. No era un crío ni un desgraciado. Eso me jodió más que si hubiera sido un imbécil cualquiera. Caminaban cerca, no cogidos de la mano, pero con esa confianza que no se improvisa. Ella se reía. Esa risa no la escuchaba en casa desde hacía meses. Se pararon en la acera. Él le dijo algo al oído. Ella le dio un golpe suave en el brazo, de broma. Luego se besaron. No fue rápido ni torpe. Fue cómodo. De gente que ya ha hecho eso muchas veces. Ahí se me acabó la duda, la prudencia y cualquier plan que hubiera tenido. Crucé la calle sin pensar. No grité. No corrí. Me planté delante de ellos y dije su nombre. Laura levantó la cabeza y se quedó blanca. Él dio un paso atrás, confundido, mirando de ella a mí, como si intentara entender qué papel tenía en esa escena. ¿Qué haces aquí?, dijo ella, con una voz que no reconocí. Vengo de tu casa, contesté. De la nuestra. Él intentó hablar. Mira, yo no sabía. Cállate, le dije sin mirarlo. Esto no va contigo todavía. Laura me agarró del brazo y tiró hacia un lado. Rubén, no aquí. Por favor. ¿No aquí?, le dije. Aquí no es buen sitio, pero en el trastero sí. Ahí abrió mucho los ojos. Él también. Ya sabía. Los dos sabían que yo sabía más de lo que aparentaba. Vete, le dijo ella a él. Por favor. No, dije. Que se quede. Quiero verle la cara mientras me explicas esto. El tipo dudó. Miró a Laura. Ella asintió despacio. Se quedó. Vale, dijo ella. Vámonos a casa. Hablamos allí. No, repetí. Tú vas a hablar. Ahora. Se hizo un silencio incómodo. Gente pasaba alrededor. Nadie se paró. Nadie quería problemas. Laura respiró hondo y empezó. No es lo que crees. Me reí. No pude evitarlo. No empieces por ahí, le dije. No insultes mi inteligencia. Rubén, esto no empezó así. Yo no lo planeé. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Ella miró al suelo. Laura. 6 meses. Sentí un golpe seco en el pecho. No fue sorpresa. Fue confirmación. ¿Y desde cuándo entra en mi casa? No entraba al principio. No te he preguntado eso. Desde hace 3 meses. Miré al tipo. Él bajó la mirada. No parecía orgulloso. Tampoco parecía arrepentido. Simplemente estaba ahí. ¿Quién es?, pregunté. Álvaro, dijo ella. Trabaja conmigo.
Claro. Todo encajaba. ¿Y tus compañeras? Vea. ¿Las cenas? Seguí. Ellas no saben todo. Vea si sabe que mientes. Ella cerró los ojos un segundo. No quería hacerte daño. No querías que me enterara, le corregí. Es distinto. Ahí explotó. Empezó a hablar rápido, atropellándose, como si llevara meses ensayando ese discurso. Estábamos mal, Rubén. Tú estabas siempre cansado, siempre en tu mundo. Yo me sentía sola. Invisible. Álvaro me escuchaba. Me preguntaba cómo estaba. Me hacía sentir deseada. No fue solo sexo. ¿Y eso lo hace mejor? Le pregunté. ¿Qué además te enamoraras? Álvaro dio un paso adelante. Yo no quiero problemas. Si queréis, me voy. No, dije. Tú te quedas callado. Esto lo he pagado yo. Laura empezó a llorar. No con sollozos exagerados. Llorar de verdad. Cara roja. Ojos hinchados. No sabía cómo decírtelo. No ibas a decírmelo, dije. Te encontré la ropa. El cepillo de dientes. ¿Eso también fue sin querer? No respondió. Sube al coche, le dije. Los dos. Rubén, no es buena idea. He dicho al coche. No levanté la mano. No grité. Pero mi tono no dejaba margen. Subieron. Yo conduje. Nadie habló. Llegamos a casa. Abrí la puerta y les dejé pasar delante. El salón parecía otro lugar. Demasiado ordenado. Demasiado tranquilo para lo que estaba pasando. Siéntate, le dije a Álvaro. No creo que. Siéntate. Se sentó. Laura se quedó de pie. Empieza desde el principio, le dije a ella. Y no mientas. Ni una sola vez más. Lo hizo. Me contó cómo empezó todo en el trabajo, cómo él la ayudó en un turno complicado, cómo empezaron a hablar fuera, cómo un día se besaron en el coche, cómo luego fue una cosa puntual, luego otra, luego algo regular. Me habló del miedo a perderme y de las ganas de no perderlo a él. Me habló de sentirse viva. De sentirse vista. Cada frase era un golpe. Yo no interrumpí. Solo escuché. Álvaro no dijo nada. Tenía las manos juntas y la cabeza baja. Cuando terminó, hubo silencio. ¿Y tú qué? Le pregunté a él. ¿Qué esperabas? ¿Que yo te diera las gracias? No sabía que iba a llegar tan lejos, dijo. Yo le dije que lo dejara muchas veces. Pero no te fuiste, le respondí. Bajabas al trastero. Dormías en mi cama. Usabas mi baño. No dormí aquí, dijo Laura rápido. Nunca. La miré. No me ayudes, le dije. Ya da igual. Me levanté, fui al trastero y subí con la bolsa de ropa. La tiré al suelo delante de él. Llévatelo todo, le dije. Ahora. Rubén, no hace falta. Ahora. Se levantó, recogió sus cosas y fue hacia la puerta. No vuelvas, le dije. Ni a esta casa ni a esta calle. No lo haré. Se fue. Cerré la puerta. Me giré hacia Laura. Siéntate. Lo hizo. Estaba temblando. Esto no se arregla, le dije. No hoy. No mañana. No sé si alguna vez. Yo quiero intentarlo, dijo. ¿De verdad? ¿Con él o conmigo? Pregunté. No contestó. Eso también es una respuesta, le dije. Me levanté, cogí una maleta del armario y empecé a meter ropa.
No con prisa. Con método. ¿Qué haces? Preguntó. Me voy esta noche. No puedes dejarme así. Llevas meses dejándome así, respondí. Se levantó y me bloqueó el paso. Por favor. Quítate. Rubén. Quítate, repetí. Se apartó. Salí. Bajé las escaleras. Cuando llegué al coche, me di cuenta de que estaba temblando entero. No lloré. No grité. Solo me senté y respiré. Sabía que lo peor aún no había pasado. Pero ya no estaba a ciegas. Y eso, aunque doliera, también era un alivio. Dormí en casa de mi hermano esa noche, en su sofá, con una manta que olía a detergente barato y a perro. No concilié el sueño de verdad en ningún momento, porque cada vez que cerraba los ojos me venían imágenes que no había visto pero que mi cabeza completaba sola, Laura entrando en ese piso, quitándose los zapatos, moviéndose con una naturalidad que conmigo ya no tenía, y eso me levantaba del sofá como un resorte. A las 6:30 de la mañana ya estaba despierto, vestido y con el móvil en la mano. Tenía 37 mensajes suyos, llamadas perdidas y audios que no escuché. No estaba preparado para oír su voz pidiéndome explicaciones cuando llevaba meses inventando mentiras. Me duché, desayuné algo rápido y me fui directamente a la oficina. No porque tuviera ganas de trabajar, sino porque necesitaba hacer algo que no fuera pensar. Aguanté hasta las 10, momento en el que pedí el día libre alegando un problema familiar, lo cual por primera vez en mi vida no era una exageración. Conduje sin rumbo durante un rato, hasta que me di cuenta de que ya tenía una decisión tomada aunque no la hubiera verbalizado. No iba a gritar más, no iba a suplicar ni a pedir explicaciones adicionales. Tampoco iba a vengarme con tonterías infantiles. Si iba a hacer algo, tenía que doler de verdad, tenía que ser algo que no pudiera borrar con disculpas ni con lágrimas. Laura siempre había cuidado mucho su imagen, su reputación profesional, su narrativa. Era enfermera, respetada, responsable, la que siempre ayudaba, la que nunca se metía en líos. Eso era lo que le importaba. Y eso era lo que iba a tocar. Empecé por lo práctico. Llamé a un abogado que me recomendó un compañero de trabajo, uno de esos tipos secos que no pierden tiempo en consolarte ni en decirte que todo va a salir bien. Quedamos ese mismo mediodía. Le conté todo con calma, desde la ropa en el trastero hasta el piso del otro tipo, sin dramatizar, solo hechos. Él tomó notas, me hizo preguntas concretas y al final me miró por encima de las gafas. Si quieres hacer las cosas bien, no te precipites, me dijo. Pero si quieres protegerte y dejar claro que no eres tonto, hay margen. No quiero protegerme, le respondí. Quiero que esto tenga consecuencias. Asintió despacio. Entonces no vuelvas a casa todavía. Y no la enfrentes más. Todo lo que diga ahora puede usarlo después. Salí de allí con un plan básico y una sensación rara de control, algo que no había sentido desde hacía días. Por la tarde fui al banco. Laura y yo teníamos una cuenta conjunta para gastos y otra donde entraban nuestros sueldos. No toqué el dinero de nadie, pero dejé constancia escrita de cada movimiento, pedí extractos, copias, documentos. La chica del banco me miraba con curiosidad, pero no dijo nada. Luego fui a la gestoría donde llevábamos lo de la declaración de la renta y pedí acceso a todo el historial fiscal. Laura siempre me había dejado a mí esa parte porque decía que le aburría. Nunca pensé que esa dejadez me serviría ahora. Esa noche, ya más calmado, escuché por fin uno de sus audios. No lloraba. Hablaba rápido, nerviosa, justificándose antes incluso de que yo respondiera. Decía que estaba destrozada, que había cometido un error, que nunca quiso perderme, que estaba dispuesta a hacer lo que fuera. No respondí. Dejé el móvil boca abajo.
Sabía que cada hora de silencio mío la iba a desesperar más que cualquier insulto. Al día siguiente ejecuté la parte más visible. Laura trabajaba en el mismo centro desde hacía años. No era una clínica pequeña, pero tampoco un hospital gigante donde nadie se conoce. Las relaciones se saben. Los rumores corren. Y aunque su aventura no era con un paciente, sí lo era con un compañero directo de turno. Eso era una línea que el centro no toleraba, y ella lo sabía. Redacté un correo formal, sin insultos, sin adjetivos emocionales, explicando que como marido y parte afectada quería poner en conocimiento de la dirección una relación sentimental mantenida durante meses entre dos trabajadores del centro, uno de ellos casado, con encuentros dentro y fuera de instalaciones vinculadas indirectamente al trabajo, aportando fechas, direcciones y datos verificables. Adjunté pruebas. No fotos íntimas. No hacía falta. Extractos de llamadas, entradas de cine, horarios incompatibles con turnos, el contrato de alquiler del piso a nombre de Álvaro que yo había conseguido a través de un contacto del abogado. Todo limpio. Todo frío. Envié el correo y apagué el ordenador. El efecto fue inmediato. A las 2 horas me llamó Laura. Contesté. ¿Qué has hecho? Me gritó sin saludar. Lo que tú no hiciste, le respondí. Decir la verdad. Me van a abrir un expediente. No es mi problema. Rubén, por favor, eso puede arruinarme la carrera. Ya arruinaste algo tú antes. Colgó llorando. No me sentí bien. Tampoco mal. Me sentí firme. Esa noche me escribió Álvaro desde un número desconocido. No le respondí. No tenía nada que decirle. No me quedé ahí. Sabía que Laura había construido su versión de los hechos con su familia, que seguramente yo era el marido distante, el que no escuchaba, el que empujó sin querer. No iba a permitir que esa historia circulara sin respuesta. Llamé a sus padres y les pedí quedar. Les conté todo en persona, con el mismo tono que al abogado. Su madre lloró. Su padre no dijo casi nada, pero me pidió perdón por ella, algo que me pareció absurdo y sincero al mismo tiempo. Les dije que no buscaba su apoyo ni su odio, solo que supieran por qué las cosas iban a cambiar. Salí de esa casa con la sensación de haber cerrado otra puerta. Los días siguientes fueron un goteo constante de consecuencias. Laura fue apartada temporalmente de su turno, luego llamada a recursos humanos. Álvaro pidió la baja voluntaria antes de que lo echaran. Me llegaron mensajes de conocidos preguntando si estaba bien, si necesitaba algo. El relato ya no era suyo. Ya no controlaba lo que se decía. Y eso la descolocó más que cualquier castigo directo. Ella intentó verme varias veces. Se presentó en casa de mi hermano. En el portal del trabajo. En el coche, esperándome. La primera vez la escuché 5 minutos. Me pidió perdón. Me dijo que estaba sola, que lo había dejado todo, que yo era lo único que quería salvar. La dejé terminar y le dije que ya no podía ofrecerle eso. No porque no la hubiera querido, sino porque ya no confiaba en ella. Me pidió otra oportunidad. Le dije que no. Esto es venganza, me dijo. Me estás castigando. No, le respondí. Estoy cerrando cuentas. No fue una conversación bonita. Tampoco violenta. Fue definitiva. El último paso fue el más silencioso. Volví a casa una mañana mientras ella estaba trabajando. Recogí mis cosas despacio. Dejé el anillo de boda en la mesa del salón, junto con una carpeta con copias de todos los documentos que había reunido. No me llevé nada que no fuera mío. Cerré la puerta con llave y dejé las llaves dentro del buzón. No dejé nota. No hacía falta.
Todo lo que tenía que decir ya lo había dicho con hechos. No sentí alivio inmediato. Tampoco orgullo. Sentí cansancio. Pero también algo parecido a dignidad recuperada. No había ganado nada, pero había dejado claro que no era un espectador pasivo de su traición. Y aunque sabía que todavía quedaba una conversación final, una de verdad, también sabía que ya no iba a llegar desde la debilidad. Y eso, para mí, ya era una forma de revancha. 2 semanas después de haberle dado la última negativa cara a cara, Laura me volvió a escribir. No era uno de esos mensajes largos y desbordados que solía mandarme al principio, con frases como te echo de menos o no sabes cuánto me arrepiento, sino algo muy distinto, más contenido, más frío, con solo una frase, necesitamos hablar en serio, sin rodeos, solo una vez. No respondí de inmediato. Leí el mensaje mientras estaba sentado en el coche, a las puertas del despacho del abogado, después de haber firmado el segundo borrador del convenio de separación. El primero lo había devuelto tachado, intentando negociar términos, plazos, la vivienda, incluso el coche, como si todavía tuviera margen para plantearse conmigo qué le correspondía y qué no. Esta vez el abogado lo había dejado bien claro, no había vuelta atrás, ni lugar para sentimentalismos, ni posibilidad de que la vivienda común siguiera siendo compartida más allá del plazo acordado para dividirla o venderla. Lo que quedaba entre nosotros era legalidad y consecuencias. Eso era todo. Esa noche, decidí responderle. Le dije que sí, que podíamos hablar, pero que fuera en un sitio neutral, sin interrupciones y sin que nadie se metiera por medio. Elegimos una cafetería en el centro, un lugar abierto, suficientemente público como para que no hubiera gritos ni escenas ridículas, pero lo bastante apartado como para poder hablar sin que nos oyera cada mesa alrededor. Nos vimos un jueves por la tarde, sobre las 6. Llegó puntual. Llevaba la cara más pálida que de costumbre, con ojeras marcadas, y no se había molestado en maquillarse. Iba con una ropa sencilla, de esas que nunca se ponía cuando salía con alguien, ni siquiera conmigo, como si ya no le importara lo que pensara de su aspecto. Se sentó frente a mí sin pedirme permiso, sin saludar, sin intentar romper el hielo. No quiero que esto sea otro reproche más, dijo sin mirarme a los ojos. Ya sé lo que piensas de mí, y seguramente piensas bien. No he venido a escuchar excusas, le dije, directo. Habla. He perdido todo. A ti, al trabajo, el respeto de la gente con la que trabajaba, incluso a mis padres. Mi padre me llamó hace una semana para decirme que hasta que no arregle mi vida, no vuelva a su casa. Mi madre no me responde los mensajes. Álvaro se ha ido a otra ciudad. Dice que no soporta cómo ha quedado todo, que no puede salir a la calle sin que le señalen. Estoy sola, Rubén. No te lo digo para que me perdones, ni para que me ayudes, te lo digo porque todo lo que pasó tuvo un precio y lo estoy pagando. No respondí enseguida. Cogí la taza de café y la moví entre las manos. No me gustaba verla así, no porque sintiera lástima, sino porque me molestaba lo fácil que se le daba ahora presentarse como víctima, después de haberlo tenido todo y haberlo tirado por la borda sin pensarlo demasiado. Yo no provoqué todo esto para arruinarte, le dije al cabo de un rato. Pero tampoco me iba a quedar callado mientras tú lo arreglabas a tu manera. No podía dejar que la historia fuera solo tu versión. Eso lo entiendo. No lo critico, contestó. Pero ahora ya no estoy intentando salvar nada. Ya sé que no hay matrimonio. Ya sé que no hay vuelta atrás. Solo quería que me escucharas una vez más, sin odio. Quiero saber si queda algo de respeto. No amor. Respeto. Porque si no hay ni eso, no puedo pasar página. La miré fijamente. Por un momento me pregunté si realmente era ella la que hablaba o si simplemente estaba repitiendo algo que había ensayado 1000 veces para no derrumbarse. Pero la expresión en su cara era sincera.
No forzaba el tono. No usaba palabras grandes. No se escudaba en el drama. Te respeté durante 12 años, le dije. Te defendí cuando la gente hacía comentarios fuera de lugar. Te protegí incluso de decisiones tuyas que nos habrían complicado la vida. Me tragué momentos duros sin reprocharte nada. Aguanté tus silencios, tus cambios de humor, tus etapas de distancia. No te fui infiel, ni te oculté nada. Y tú sabías perfectamente todo eso. Así que el respeto se lo cargó la persona que mintió durante meses, que dejó que alguien más entrara a nuestra casa, que bajó con él al trastero como si yo fuera un extraño que vivía en otra calle. ¿De verdad quieres saber si queda respeto? Ella no respondió. No podía. No me importa que estés sola, continué. Tampoco que Álvaro se haya largado. Lo único que me importa ahora es que entiendas que no me hiciste esto por un error, ni por una debilidad. Lo hiciste porque pudiste, porque creías que no me enteraría, y porque en el fondo, pensabas que si me enteraba, igual me quedaría. Y te salió mal. Ella asintió lentamente. No quiero que volvamos, dijo. Eso ya está claro. Pero tampoco quiero ser un fantasma para ti. Me gustaría que, con el tiempo, aunque no sea ahora, aunque pasen años, podamos hablar sin reproches. Eso lo decidirá el tiempo, le respondí. No yo. Y desde luego no tú. Pagamos a medias. Ella se levantó antes que yo y me ofreció la mano. Dudé un segundo, pero la estreché. No fue un gesto de reconciliación. Fue un cierre. Al salir, nos separamos sin mirar atrás. Me quedé sentado 5 minutos más, bebiendo el último sorbo de café, sabiendo que esa era la última vez que tendría que verla así, en persona, dando explicaciones. A la semana siguiente, firmamos el acuerdo de divorcio en el juzgado. No hubo escena. No hubo conversación. Solo firmas. A la salida, cada uno se fue por su lado. Yo me fui a trabajar como si fuera un día más. Nadie en la oficina sabía nada. No lo comenté con nadie. Ese día, por la noche, salí solo a cenar. Me pedí una cerveza y una tapa de tortilla en un bar pequeño donde nadie me conocía. Y sentí algo raro, como una mezcla entre vacío y alivio, pero más que nada, una certeza, no tenía que mirar el móvil para ver si mentía, no tenía que preocuparme por el silencio al llegar a casa, no tenía que adivinar nada. Esa vida se había cerrado, por fin. Una semana después recibí un mensaje de su madre. No me pedía nada. Solo me daba las gracias por haber hablado con ellos de forma clara, por no haberles ocultado lo que había pasado y por no haber usado la situación para arrastrar el nombre de su hija por el barro. No supe qué contestar. Lo dejé en visto. No porque no apreciara el gesto, sino porque no sabía qué hacer con eso. Ya no me tocaba manejar nada relacionado con ellos. Volví al piso una última vez, cuando por fin se vendió y el comprador nos pidió dejar todo listo para la entrega. Entré solo. Estaba vacío, más pequeño de lo que recordaba, sin muebles, sin nada. Me tomé mi tiempo. Caminé por cada habitación. No para recordar, sino para asegurarme de que todo estaba donde debía. Saqué las últimas cajas del trastero, las que tenía con cosas mías, y cerré la puerta por última vez. Esa tarde, llevé las llaves a la gestoría. No me tembló el pulso. No me dolió. Esa noche, ya en mi nuevo piso, me senté en el sofá con una cerveza. Encendí la tele, pero no presté atención. Miré alrededor. No tenía decoración. Ni plantas. Ni fotos. Pero era mío. No tenía historia. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, me pareció una ventaja. Ya han pasado más de 3 meses desde la última vez que vi a Laura.
No hemos vuelto a hablar desde aquella tarde en la cafetería, ni por mensajes ni por casualidad. No ha habido llamadas, ni preguntas por parte de sus padres, ni intentos de contacto indirecto por parte de amigos comunes. Todo quedó en silencio. Y aunque al principio ese silencio me pesaba más de lo que estaba dispuesto a reconocer, ahora me doy cuenta de que fue necesario. No solo para poder cortar con ella de forma definitiva, sino para darme cuenta de que no tenía nada que decirle que no se hubiera dicho ya. No me hacía falta más diálogo ni más escenas. Ya no había nada pendiente. Me mudé a un piso más pequeño, en el mismo barrio. Lo elegí porque está cerca de todo pero no demasiado cerca de nadie. No quiero pasarme los días cruzándome con gente que me mire con cara de lástima o que intente darme consejos no pedidos. No estoy interesado en eso. El nuevo sitio tiene 2 habitaciones, una cocina decente y un salón que apenas he decorado. No tengo prisa. Me levanto más temprano que antes, como si el cuerpo se hubiera quedado en modo alerta, y suelo desayunar en silencio, sin música ni televisión, mirando por la ventana mientras me preparo para salir. No hay nadie que me hable a esa hora, nadie que me pregunte qué voy a hacer hoy o si necesito algo del súper. Y aunque eso podría parecer triste para algunos, para mí ahora mismo es tranquilidad. El trabajo sigue igual. No lo descuidé durante todo este proceso, y de hecho, mi jefe me ofreció una mejora de condiciones que acepté sin dudar. No porque me sienta ambicioso, sino porque necesito tener ocupada la cabeza. Me concentro más, rindo mejor y al salir intento no llevarme nada a casa. En estos meses he salido algunas veces con compañeros, he ido al cine solo y también he empezado a ir a correr los domingos por la mañana, algo que antes me daba una pereza inmensa. No lo hago por salud ni por estar en forma. Lo hago porque mientras corro no pienso en nada. He hablado con mi familia de todo esto una sola vez, durante una comida. Mis padres no preguntaron demasiado. Ya sabían lo básico y no quisieron meter el dedo en la herida. Mi hermano sí fue más directo y me preguntó si pensaba rehacer mi vida. Le dije que no lo sabía, y era verdad. No pienso en eso ahora. No estoy buscando pareja, ni estoy conociendo a nadie, ni tengo ninguna necesidad de llenar el espacio que dejó Laura. Si un día conozco a alguien, bien, y si no, también. Ahora mismo no me interesa meter a otra persona en mi vida solo para demostrarme a mí mismo que he superado esto. Lo he superado porque ya no me afecta, no porque haya sustituido una relación por otra. Lo que sí he hecho ha sido sentarme a pensar en serio sobre todo lo que pasó. No para castigarme ni para repasar cada detalle como si pudiera cambiar algo, sino para entender qué parte me corresponde. No la culpa, pero sí la responsabilidad. Porque aunque Laura fue la que mintió, la que cruzó la línea, la que llevó a otro hombre a nuestra vida, yo también tuve cosas que ver en cómo se rompió el vínculo. No estoy justificando lo que hizo, ni voy a hacerlo nunca. Pero sería ridículo pensar que ella se fue de la noche a la mañana sin señales, sin desgaste. Hubo años en los que nos dejamos llevar, en los que compartíamos casa pero no vida, en los que la rutina ganó espacio y ninguno de los dos hizo demasiado por recuperarlo. Es fácil señalar al otro cuando todo se viene abajo, pero más difícil asumir que uno también bajó la guardia durante demasiado tiempo. Aún así, no me arrepiento de haber actuado como lo hice. No me arrepiento de haber respondido, de haber expuesto la verdad y de haber tomado medidas firmes. No fue venganza, fue dignidad. Y eso no se negocia. Me costó noches sin dormir, rabia contenida, incomodidad, pero hoy puedo mirar atrás sin sentir que me dejé humillar. Cuando lo cuento, las pocas veces que lo he contado, no lo hago para que me den la razón ni para victimizarme. Lo cuento como una etapa cerrada. Una que me enseñó más de lo que quería aprender, pero que me sirvió para limpiarlo todo, aunque doliera. Ahora, cuando pienso en Laura, no lo hago con rencor. Me acuerdo de cosas concretas, sí,
de escenas, de conversaciones, de gestos, pero no con nostalgia ni con bronca. Simplemente están ahí, como parte de algo que ya no forma parte de mi presente. Supongo que eso es perdonar, o al menos, dejar de cargar con el peso del daño. Ella tomará sus propias decisiones, seguirá su camino, y yo el mío. No tengo intención de volver a cruzarme con ella ni de preguntar cómo le va. No me importa. No desde el desprecio, sino desde la distancia. Lo nuestro ya no existe. Y eso está bien. He aprendido que uno no conoce de verdad a nadie hasta que la vida te lo pone delante sin disfraces. Que puedes compartir cama, cuenta bancaria y calendario con alguien durante años y aún así no saber qué piensa, qué siente o qué es capaz de hacer cuando se ve acorralado o aburrido. También he aprendido que no hay que correr a perdonar ni a entender todo. A veces basta con aceptar que las cosas son como son y actuar en consecuencia. Que el tiempo no lo cura todo, pero sí ordena lo que al principio parece un caos. No soy más fuerte ahora. No soy mejor persona. Tampoco estoy más sabio. Lo único que tengo es claridad. Y con eso me basta. No tengo miedo de estar solo, ni necesidad de demostrarle nada a nadie. Me levanto cada día sabiendo que lo que viene está en blanco, que no tengo que esperar nada concreto, y que si algo bueno llega, lo reconoceré. Y si no, seguiré. Así termina esta historia. Sin final feliz, pero con final limpio. Sin reconciliación, pero con equilibrio. No hay lección para dar, no hay moraleja. Solo una experiencia vivida, superada y guardada en su sitio. No volvería a pasar por lo mismo, pero tampoco cambiaría lo que hice. Y con eso, para mí, es suficiente.